Listo, empezamos a grabar. Vamos a ver qué pasa cuando la temperatura es diferente de 0. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando la temperatura es diferente de 0? A ver qué pasa con mi tablet que no anda. Ahí está. Vamos a ver qué pasa con la temperatura diferente de 0. La idea es, igual que hicimos con los fonones, es poder calcular propiedades térmicas como el calor específico. ¿Sí? Cuando calculemos cosas como el calor específico para electrones, vamos a tener a bajas temperaturas. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar a bajas temperaturas, por eso el abrigo. ¿Sí? Vamos a ver que esto va, la energía va proporcional, vamos a ver con la energía después, es proporcional a t al cuadrado. Mira, ya me olvidé. ¿Sí? Esa es la idea de la clase de hoy, vamos a ver si podemos mostrar eso. Estamos hablando de electrones, ¿no? El aporte. ¿Sí? Pero eso es saliendo de electrones casi ligado, ¿no? Esto es, esto es en general, digamos. O sea, siempre que tengas un espectro de energías que va a respetar algo que ya de entrada respeta los electrones libres, ¿sí? Ahora lo vamos a decir. Esto sería general a bajas temperaturas para electrones. ¿Mm? Para trabajar a temperatura diferente de 0, uno lo que tiene que tener idea es que el número de ocupación media, ¿no? La ocupación media de un estado, obviamente estamos hablando de electrones, electrónico de una partícula, es lo que te da la distribución de Fermi-Dirac. Ahora cualquier cosa, si yo voy a, para llegar a ver todo, yo cada cuentita que postergo lo pongo en un anexo y cualquier cosa lo dejamos para una consulta o cuando nos quede tiempo para ir explicando, ¿sí? Cada uno de esos anexos. ¿Sí? Esto supuestamente ya lo vieron, ¿sí? En mecánica estadística, y si no lo vieron, lo vemos de dónde sale después. ¿Está bien? Pero básicamente, esta es la distribución de Fermi-Dirac. ¿Sí? La distribución de Fermi-Dirac te dice básicamente que, cuál es el número de ocupación media que tiene un estado, ¿sí? De una partícula. Bien, fíjense que ¿sí? Este número, bueno, vamos a ver por lo menos la cuestión general de dónde sale eso. No vamos a mostrar este número, pero vamos a ver de dónde sale. ¿Mm? Uno lo que está suponiendo es que nuestro sistema, en donde hay muchos electrones, está en contacto térmico con, ¿sí? Con un sistema mucho más grande, que a eso le llamamos reservorio térmico, es el que nos define la temperatura del sistema, ¿no? Sí. O sea, con eso está definida la temperatura del sistema. Eso en mecánica estadística se estudia con un ensamble que se llama ensamble canónico. Como resultado de ese ensamble, uno lo que obtiene es que el peso estadístico, ¿sí? De cualquier microestado es E a la menos beta, E sub I. ¿Está bien? Este sería el peso estadístico que tiene cualquier microestado de energía E sub I. ¿Está bien? El I sería la etiqueta para definir un microestado, ¿no?
Ese microestado es un estado particular del sistema compatible con los vínculos. En el ensamble canónico los vínculos son básicamente estar en contacto con un reservorio térmico, o sea, tener definida la temperatura, tener un volumen definido, ¿sí? Y tener una cantidad de partículas definida. ¿Está bien? Vamos a suponer que en el sistema tenemos un volumen B y N electrones. ¿Ok? ¿Eso lo saben? ¿Lo tienen claro? ¿O también, todavía está verde eso? Sí, lo anterior, sí, el peso estadístico, eso no lo vimos tanto, me parece. Bueno, No. Pero lo bien, anterior sí. entonces, fíjense si un microestado tiene, ese es el resultado del estudio que uno hace en un ensamble canónico, si un microestado tiene ese peso estadístico, ¿sí? La probabilidad de ocurrencia de ese microestado va a ser la probabilidad de ocurrencia de este microestado Acá me toca pantalla. va a ser ese peso por la sumatoria sobre todas las otras posibilidades. ¿Sí? Y a este denominador se le llama función partición. Esta sería la función partición de un sistema de n partículas que tiene una temperatura definida y un volumen definido. ¿Está bien? Pero nosotros lo llamamos Z y listo. Siempre nos estamos refiriendo a eso. Se entiende que esa sería la probabilidad que tendría un microestado de energía de sub I. Eso no quiere decir que haya un solo microestado. Puede haber varios microestados de energía igual. En ese caso estamos hablando de degeneración. Cuando tenemos estadística, ¿sí? La degeneración siempre son números muy grandes. O sea, siempre tenemos mucha degeneración. Para calcular la probabilidad estadística que tiene un microestado del sistema, uno hace esa cuenta, ¿no? Lo importante de acá es que el peso estadístico de cada microestado es esto. ¿Está bien? Para que se convierta en probabilidad, uno lo divide con la función partición. Bien, entonces, ahora, si pensamos en un microestado particular, a ver, supongamos un microestado. ¿Sí? Sabemos que tiene que haber n partículas. En ese microestado, siempre estamos hablando de partículas independientes, ¿no? Si estamos hablando de partículas independientes, los microestados o los estados del sistema se determinan, ¿sí? ocupando los estados de una sola partícula. ¿Ok? Si tenemos un espectro, supóngase en una situación general, uno tiene un espectro de una sola partícula, ¿sí? determinado por cierta cantidad de niveles, ¿sí? En general, esa cantidad de niveles tiene una cota inferior, pero no tiene una cota superior. Uno se arma un microestado definiendo, primero, qué estados están ocupados. ¿Está bien? Eso sería un microestado. Por ejemplo, un microestado acá podría ser tranquilamente, si el estado fuese de 4 partículas, podría ser este, ¿no? Claro. ¿Ok? O sea, estamos hablando de fonones, ¿no? De fermiones, perdón. De fermiones, Sí. de electrones en este caso. ¿Sí? Y estamos obedeciendo el principio de exclusión de Pauli. ¿Está bien? Claro. No nos vamos a poner ahora con la cuestión de si son orbitales o espinorbitales, eso lo vamos a aclarar mejor más adelante. Esto es una discusión más general. ¿Está bien? Pero este sería un microestado, ¿sí? De una energía determinada, que sería la suma de las 4 energías orbitales de las que están ocupadas. ¿Está bien? Entonces, ese microestado que llamamos I. Claro, pero la suma de las cuatro energías Claro. puede ser siempre en el caso de que el hamiltoniano sea separable, ¿no? De que no interaccionen entre Claro, ellas. estamos suponiendo que son partículas independientes. ¿Sí? Eso es una postulado en la mecánica estadística. Uno ignora los choques para calcular los microestados, ¿no? Claro. Bien, bueno, y sigue para adelante. Entonces acá, por ejemplo, el microestado I tendría una energía E sub I igual a E1 más E3 más epsilon 4 más epsilon 5. ¿Está bien?
Esa sería la energía del microestado. Estamos en un caso sencillo de n igual a 4. Acuérdense que n es del orden del número Avogadro. Esto es un ejemplo de juguete. ¿Está bien? Bien. En este caso, uno podría decir que vamos a definir como f sub m de i un número que me dice si el estado m, el estado de una partícula m, en el microestado i, está ocupado o no. ¿Está bien? Esto va a valer 1 si m está ocupado, ¿sí? Y 0 si no. ¿Sí? En este caso va a valer 1 para m igual a 1, 3, 4 y 5. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, fíjense, una cosa que es importante para entender lo que viene. ¿Sí? Ese sería el número de ocupación que tiene cada uno de los estados de una partícula en el microestado del sistema I, ¿sí? Particular. Por lo tanto, si yo hago esta cuenta, en general, sumatoria sobre m de fm, ¿y cuánto me va a dar? Y 4, ¿no? Claro, y en el caso general, N. n. ¿Ok? Entiendan esto, ¿sí? A veces uno se confunde con el f, ¿sí? Lo explica mal, y no digo que esté mal pensar a f como una probabilidad, pero en general cuando uno suma probabilidades da 1, ¿está bien? Y cuando uno suma ocupación da n. Y a veces uno dice sumo probabilidad y me da n si entiende que se renormaliza la situación para un caso de n partículas, ¿está bien? Pero para ser claros, cuando hablemos de probabilidades, las probabilidades suman 1, y cuando hablemos de ocupación, las ocupaciones suman n, que es el número total de partículas, ¿está bien? Si bien las dos cosas tienen características de probabilidad, ¿no? ¿Por qué tienen características de probabilidad? Porque en realidad, como uno lo que tiene es un ensamble, ¿sí? Lo que va a hacer en el promedio estadístico es que los números de ocupación no sean 0 o 1, sino sean números reales entre 0 y 1. ¿Se entiende? Entonces, si uno quisiera calcular, ¿sí? En realidad, cuál es el número de ocupación media, ¿sí? Recorriendo todos los microestados posibles, la cuenta que tendría que hacer es la siguiente. La cuenta que tendríamos que hacer es el F sub m, ¿sí? Estamos hablando del estado m de una sola partícula, de un solo electrón, ¿sí? Tendríamos que recorrer todos los microestados posibles, pero de esos microestados vamos a recorrer solo aquellos en donde el orbital m, el estado m está ocupado, vamos a escribirlo así. Y acá escribimos e a la menos beta, e sub i m, ahí le pongo entre corchetes m para indicar que son todos microestados donde el estado m de una sola partícula está ocupado. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y a eso lo dividimos por todos los, por la función partición directamente. ¿Sí? Ahí en el denominador lo que tenemos es la suma sobre todos los microestados, no importa si el m está ocupado o no. ¿Está bien? Entonces, IM es una forma de indicar que indicar microestados en los que el estado de una partícula m está ocupado. ¿Mm? Bueno, esta cuenta se puede hacer, ¿sí? Si esta cuenta se hace, digamos, acá vamos a dejar para un anexo lo que yo les hablaba de, ¿sí? Anexo. Se puede mostrar que si uno hace esa cuenta,
En el caso en que n es muy grande, se puede mostrar que f sub m es igual a 1 sobre e a la beta epsilon m menos 1 más 1. Menos mu, perdón. Menos mu. ¿Sí? Y uno dice, bueno, el beta ya sabemos que es el beta es 1 sobre kt, pero ¿y el mu qué es? ¿Está bien? El mu se puede calcular, ¿sí? Por lo menos en forma teórica, a partir de lo que nosotros sabemos que la sumatoria sobre los f sub m, ¿está bien? ¿Cuánto da esto? N. ¿Está bien? Si uno... el espectro se considera conocido, ¿no? M es conocido. ¿Sí? Las energías, ¿sí? De una partícula, o sea, que es el espectro de una sola partícula, se considera conocido. El beta, que es 1 sobre kt, también conocido. Sería la temperatura del reservorio. El mu, que sería lo único que faltaría para calcular el número de ocupación de estado de una sola partícula, se calcula usando esa relación que está ahí arriba. ¿Se entiende? Sí. Esto se llama potencial químico. ¿Se entendió? En el anexo uno podría mostrar, o podemos, o sea, y también en la materia se tendría que mostrar esto, ¿sí? Cómo se obtiene esto que se llama función de distribución de Fermi-Dirac. ¿Está bien? Fermi-Dirac. Que funciona obviamente para fermiones. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces postergamos, digamos, cualquier cosa. Si quieren saber dónde sale eso, lo vemos por separado en un anexo. Vale. Ahora vayamos a la cuestión de cómo hacemos para calcular. Quizás acá se entiende, lo que más me interesa de acá es entender que la sumatoria, ¿sí?, de todos los f sub m tiene que dar n, que es el número de partículas. ¿Está bien? Eso se entiende, ¿no? Sí. Perfecto. Eso sería como el contador de partículas, ¿no? Como el operador ese. Sí, claro. Fíjate que si se cumple para cada uno de los microestados en particular, también se va a cumplir para una combinación de microestados, ¿no? Claro. Ok. Ahora vayamos a lo que es la aproximación, de esto se llama expansión de Sommerfeld. Con doble M. ¿Sí? Esto es para el cálculo de propiedades a bajas temperaturas. Cálculo de propiedades a bajas temperaturas. Primero, uno lo que tiene que hacer es, igual que hacíamos con los otros casos, ¿sí?, es definir para no trabajar, para trabajar en las energías y no con los estados, uno lo que define es la densidad de estados, ¿sí?, de forma que la G de E por diferencial de E es igual a el número de estados de una sola partícula, si no estamos hablando, entre epsilon y epsilon más diferencial de epsilon. ¿Sí? Si uno define eso como el número de estados y el G de epsilon va a depender del problema particular, uno lo que va a obtener es que la energía se puede calcular de esta manera. La integral entre menos infinito e infinito, G de epsilon diferencial de epsilon
Eso me queda, ¿sí? La cantidad de estados en ese rango. El epsilon, que sería lo que yo quiero calcular en forma estadística, y el f de epsilon, que sería el número de electrones que va a haber, ¿sí? En ese estado de energía epsilon. ¿Ok? Eso es el cálculo de energía usando la densidad de estados. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Mm? Perfecto. Bueno, cualquier propiedad, a esto lo vamos a ordenar de otra forma. En vez de escribirlo así, vamos a escribirlo como epsilon, g de epsilon, f de epsilon, diferencial de epsilon. ¿Sí? Y cualquier propiedad, ¿sí? Esta sería una energía que va a depender de la temperatura, básicamente. Cualquier propiedad que dependa de la temperatura va a terminar siendo el cálculo de una integral de este tipo. H de epsilon por f de epsilon diferencial de epsilon. ¿Está bien? Fíjense que en este caso el h de epsilon sería epsilon por g de epsilon, ¿no? Sí. Pero esto sería una propiedad en general. Propiedad en general. Bien. Tercero. Si uno piensa en electrones libres, lo que obtiene es que el g de epsilon, creo que no, más directamente, el h de epsilon, es igual a, o sea, es proporcional a la energía a la 3 media. ¿Está bien? Esto sería anexo 2. Podría ser un problema, digamos, para hacer. Esto estamos hablando de electrones libres en 3D, ¿no? En 3 dimensiones. Acá el resultado cambia si yo bajo el número de dimensiones. En general, lo que vamos a tener es que el h de epsilon va a ser proporcional a una potencia del epsilon. ¿Mm? Vamos a poner ahí alfa, beta, gamma, yo qué sé, gamma. ¿Está bien? O sea, en general vamos a tener esa situación. Vamos a tener que el h de epsilon va a tener ese comportamiento cuando la energía tiende a infinito. ¿Sí? Puede ser un comportamiento mucho más complicado a niveles de energía, ¿sí? Chicos, pero cuando uno hace crecer bastante la energía, ¿sí? Tiene un comportamiento de potencia de ese estilo. Y El H, también, el H sí, minúscula ese que decías que era, Dani. ese es o sea, a ver, es lo que multiplica ¿sí? A la F en la integral del cálculo de la propiedad, ¿sí? Fíjate que Claro, para el caso de la energía, el H sería epsilon por la densidad de estados, claro. ¿sí? En otra situación será otra cosa, ¿sí? Pero lo que digo es, en general uno puede pensar, ¿sí? Y si tiene la cabeza en la energía, mejor. En general uno puede pensar que es una potencia de la energía, cuando la energía tiende a infinito, y que h de epsilon se hace cero cuando la energía tiende a menos infinito. ¿Está bien? Estas dos cosas son razonables. La de arriba es razonable si uno piensa en partículas libres, ponele, ¿sí? Y la de abajo también es razonable porque siempre que tengamos niveles de energía, el espectro tiene una cota inferior, ¿no? Si tienes una corta inferior, la densidad de estados para energías muy negativas se hace cero, porque no tenés estados. Claro. ¿Está bien?
Esto es lo mismo que decir que G de menos infinito es cero, ¿no? O sea, no tenés estados de energía tan chica como uno quiera, digamos, porque siempre vos tenés un estado fundamental, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Esto sería una situación general. Si uno quiere, se le complica, puede seguir pensando en electrones libres. Y en electrones libres, está claro que las energías son siempre positivas, ¿no? Si vos tenés electrones ligados, bueno, podés tener un espectro discreto de energías, ¿sí? Con energías negativas, como en el caso del hidrógeno, pero siempre tenés una cota inferior. ¿Ok? Entonces, el cuarto paso para seguir adelante es plantear este cálculo de la propiedad como menos infinito infinito, bueno, esto ya lo dijimos, en vez de llamarle h de E, vamos a llamarle k' de epsilon, por f de epsilon. O sea que lo que estamos diciendo es, bueno, pensemos que k es la primitiva del h de epsilon. ¿Está bien? Es para hacer una cuenta, es un truco matemático que es muy útil. ¿Está bien? Si uno considera eso, lo que uno puede obtener, o sea, lo que uno puede hacer es integrando por partes, es esta igualdad. Menos infinito infinito, k de epsilon, f de epsilon prima, diferencial epsilon, menos la integral menos de infinito infinito, de k de epsilon, f prima de epsilon, diferencial de epsilon. ¿Está bien? Sí. Simplemente es una definición. El h tiene una primitiva, ¿sí? Y lo que se tendría que mostrar, me van a matar, en otro anexo, ¿sí? En función de lo que dijimos del h, cómo es cuando el epsilon tiene infinito y el epsilon tiene menos infinito, y cómo es la distribución de Fermi-Dirac, ¿sí? En función de esas características, pero de vuelta por una cuestión de tiempo postergamos esos anexos para explicarlo después, uno puede mostrar que esta contribución es nula. ¿Estamos? También. Bien, entonces nos quedaría ese punto era el cuarto, quinto, que la propiedad que esté calculando se reduce a hacer este cálculo del k de epsilon, f de epsilon, diferencial de epsilon. ¿Ok? Ese sería el cálculo que habría que f' de epsilon. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, básicamente la expansión de Sommerfeld se consta de tres pasos. Uno es desarrollo de Taylor en el potencial químico, desarrollo de Taylor, después de hacer desarrollo de Taylor en potencial químico, después de hacer un desarrollo de Taylor en la energía de Fermi, y después de hacer un desarrollo de Taylor en la temperatura. ¿Sí? Un lío. ¿Ok? Pero sería ese paso que es el que uno se acuerda para hacer las cuentas. O sea, lo primero que vamos a hacer es el desarrollo de Taylor para el K, ¿sí? Alrededor del potencial químico. Si uno hace ese desarrollo de Taylor, ¿qué les queda? Me queda, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es el K de epsilon, lo pienso como la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de la derivada enésima alrededor del potencial químico sobre n factorial, ¿está bien? Por epsilon menos mu a la n. ¿Ok? Un desarrollo de Taylor. ¿Sí? Alrededor del potencial químico mu. ¿Sí? Yo puedo sacar la sumatoria afuera y esto me queda menos sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. ¿Mm? El k n sale de afuera de la integral. El n factorial también. ¿Está bien? Y me quedaría la integral entre menos infinito e infinito de epsilon menos mu a la n
por f' de epsilon. ¿Sí? F' de epsilon es 1 sobre e a la beta epsilon menos mu más 1, prima, ¿no? Sí. Sería eso. Entonces, yo me hago el vivo acá y para que me quede, ¿sí?, algo parecido al exponente de la exponencial que aparece ahí, multiplico y divido por beta a la n. ¿Ok? Y entonces me quedaría así. 1 sobre e a la beta epsilon menos mu más 1 prima. Diferencial. ¿Sí? Estoy derivando con respecto a la energía, ¿no? ¿Ok? Ok. Bien. Si yo hago un cambio de variables, acá le puedo pifiar, pero cuando yo derive esto, fíjense que me queda, ahí hago la derivada a mano, ¿sí? Es la derivada primero de 1 sobre x, es menos 1 sobre x al cuadrado, el menos ese que está adelante se cancelaría, me quedaría un más, entonces me quedaría e a la beta epsilon menos mu más 1 al cuadrado, y la derivada de la de adentro con respecto a la energía, y ahí me sale el e a la beta epsilon menos mu, y me sale afuera un beta, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. Después si hago un cambio de variables, a todo esto lo llamo x a beta por epsilon menos mu, ¿sí? Cuando hago el diferencial de x me queda beta por diferencial de epsilon, o sea que el diferencial de epsilon es igual al diferencial de x sobre beta. Ese beta se cancela con, ¿sí?, con ese beta, o sea, acá voy a poner, los límites de integración se mantienen porque es creciente. Quedaría diferencial de x sobre beta, este beta se va con ese beta, y esto quedaría igual a, la propiedad quedaría igual a sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, que k a la derivada enésima del k, n factorial, beta a la n, ¿sí? Y me quedaría acá La integral de x a la la n. integral de esto, y a esa integral la llamo a sub n. ¿Está bien? Esto lo corro un poquitito acá. ¿Mm? Y el a sub n me quedaría la integral entre menos infinito a infinito, x a la n, ¿sí? E a la x sobre e a la F. x más 1 al cuadrado, diferencial de x. ¿Está bien? Es simplemente hay que calcularlo, ¿no? No hay ningún problema. Es un número que está del orden de la unidad, así que no importa tanto esta integral. Lo que sí importa es que si n es impar, eso da 0. ¿Sí? La subimpar da 0. Esto es anexo. ¿Qué anexo toca ahora? Es el anexo 4. ¿Está bien? Es más o menos fácil ver eso. Sí, eso sí. Importante entonces que la expansión que estamos haciendo de la propiedad, solamente los n son los pares, ¿ok? Ok. Bien. Estoy como, ¿sí? Apuradito, se nota, ¿no? A ver. Quinto, sexto.
O sea que la propiedad uno la puede calcular pensando que tenemos, podríamos poner los primeros tres órdenes, los primeros dos órdenes, sería el K de mu, ¿sí? Simplemente el K de mu por el A0, ¿ok? Si uno calcula el A0 da 1. Eso lo podríamos ver por separado. Anexo 5. Más, y después sería el K derivado dos veces de mu sobre el beta al cuadrado, 2 factorial, ¿ok? Y el A sub 2, ¿no? Y acá habría más términos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Séptimo. Hay una propiedad que yo ya sé cuánto vale desde el vamos, y esa propiedad es el número de partículas. ¿Está bien? Que si yo tomo como volumen un elemento de volumen, un centímetro cúbico, digamos, eso es la Tony, densidad de partículas. Sí. te consulto. El primer caso mu no es K prima. Por lo tanto, te faltaría uno ahí. ¿No te ¿El falta la qué? derivada? El A de ver, paso que hiciste recién. Es esto. ahí me decís. Puede ser, sí. Claro, tenemos el A sub 0, no, es Sí. recién derivada. Y el A sub 1, el N1, no te falta la... Claro, no, puse A impar, fíjate abajo, anexo Ah, ahí 4, está, ahí está. A impar es igual a 0. Me falta eso. ¿Está bien? Eso me lo tenés que creer, hay que hacer la cuenta. ¿Está bien? Está bien. Por eso salta ¿sí? Del 0 al 2. Y después saltaría el 4, ¿no? Está bien. Sí, sí. Gracias. En el séptimo paso, lo que vamos a hacer es aprovechar que conozco una propiedad, ¿sí? Que es la cantidad de partículas, la cantidad de electrones por centímetro cúbico, que sería la densidad, ¿sí? Y como esa densidad corresponde a esta propiedad, integral menos infinito infinito, G de epsilon, F de epsilon diferencial epsilon, ¿está bien? Fíjate que acá, ¿sí? Esto que está acá haría de H de epsilon, ¿no? Directamente. ¿Sí? Entonces uno puede pensar que esta cantidad, esto vamos a aprovechar esta cantidad que es un dato del problema, ¿no? El n este es dato. Esa es la idea. Vamos a usar eso como información. Entonces uno lo que puede hacer es pensar en la expansión de arriba. Fíjense que el K de mu sería esto. Sería la primitiva, ¿no? A ver, la primitiva de H. O sea, la integral entre menos infinito y mu del G de epsilon diferencial de epsilon. Eso sería el K de mu, ¿no? El primer término. Claro. Sí. Y el segundo término sería el K2' de mu, que sería el G' de mu, porque el K era la primitiva de G, sobre beta al cuadrado, sobre 2 factorial, que es 2, no sé por qué puse 2 factorial ahí, ¿está? Por el A2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, acá tenemos más cosas. Fíjense que lo que va acá es del orden de t a la cuarta. Los 3 puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque vieron que la expansión va con beta, va con un beta a la n en el denominador y el beta es 1 sobre kt, ¿no? Sí. Entonces, esos 3 puntos suspensivos son del orden de t a la cuarta. O sea, fíjense que estamos haciendo correcciones en las temperaturas también de paso.
Entonces aprovechemos esto, aprovechemos que esta cantidad que está acá, esto que está acá, es la integral entre menos infinito y la energía de Fermi, ¿sí? Del g de epsilon por diferencial de epsilon, más la integral entre la energía de Fermi y el potencial químico de g de epsilon, diferencial de epsilon. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí, simplemente parto la integral en dos partes. Ahora, esto que está acá, espero que no sea muy desordenado lo mío, esto que está acá es también n, ¿sí? Porque sería la cantidad de partículas en el caso de temperatura igual a cero. En el caso de temperatura igual a cero, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenemos una función escalón desde energía igual a cero hasta energía Fermi? ¿Está bien? O sea que la g de epsilon, ¿sí? Termina siendo una función escalón, o sea, eso cualquier cosa lo vemos en otro anexo, anexo 6. Entonces otra clase, los anexos. Sí, bueno, No importa. no importa, es preferible quizás hacerlo así con anexos porque es tan complicada la cuenta que, ¿sí? Conviene, ¿sí? Hacer divide y vencerás. Claro. Y esto que está acá, si yo aplico el teorema, o sea, un teorema de valores medios, en este caso con las integrales, esto sería epsilon 1 por mu menos energía de Fermi, ¿sí? Donde epsilon 1 es, esto es fácil verlo, es un número que va entre el epsilon 1 es algo que va entre la energía de Fermi y el potencial químico. ¿Ok? Entonces, si yo hago uso de eso, ¿sí? Fíjense que los n se cancelan, ¿ok? De un lado y del otro, y lo que me va a quedar es que esta parte, epsilon 1 mu menos energía de Fermi, va a ser igual a eso otro, con signo negativo. O sea, me va a quedar esto. Me va a quedar epsilon 1 por mu menos energía de Fermi va a ser igual a menos g' de mu sobre beta al cuadrado 2 y el A2. ¿Está bien? Sí. Séptimo 8. Bien. Y este A2, bueno, acá había cosas que iban, si quieren, con cosas que iban con T a la cuarta, ¿no? ¿Mm? Y esto que es el beta al cuadrado, lo que si quieren ya lo podemos escribir acá como una 2, un kt al cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pensar que el mu, ¿sí? Es una función de temperatura y lo desarrollamos en alrededor de t igual a 0, ¿sí? Usando un desarrollo de Taylor. O sea que esto sería mu de 0 más mu' de 0 por t más mu de 0 sobre 2 t al cuadrado más. ¿Ok? Entonces fíjense lo que pasa. Si yo pongo t igual a 0 arriba, ¿ok? Yo lo que obtendría es este mu de 0, ¿no? Entonces, fíjense en la ecuación de arriba. ¿Sí? O sea, piensen que la ecuación de arriba es una ecuación que está desarrollada en las temperaturas, ¿no? Cada coeficiente de temperatura de un lado de la ecuación tiene que ser el mismo coeficiente de la temperatura del otro lado de la ecuación.
¿Está? Entonces yo pienso en coeficientes que van multiplicando las temperaturas de diverso orden. Lo que me sale inmediatamente es que este mu de 0, ¿cuánto vale? Va, inmediatamente. Inmediatamente para mí, que ya hice la cuenta, 100. ¿Está? ¿Cuánto vale ese mu de 0? ¿Mm? Lo que estoy diciendo es, fíjense, donde aparece el mu, esto que está acá, lo reemplazan por esto que está acá. ¿Sí? ¿Qué sería epsilon F? No, no me sirve. Claro, la energía de Fermi. ¿Ok? Si analizan también la parte que es lineal en la temperatura, fíjense que del lado derecho no hay parte ni constante ni lineal en la temperatura. ¿Sí? Lo que obtenemos es que el mu' de 0 va a ser igual a 0. ¿Ok? Ahora, si vemos la parte que va con t al cuadrado, lo que nos quedaría es lo siguiente. Epsilon 1, me quedaría mu 2' de 0, t al cuadrado, sobre 2. ¿Está bien? Y más cosas que van con otro orden. Es igual a menos g'. Acá sería, acá es, este epsilon 1 no es epsilon 1, es g de epsilon 1. A ver. Sí, acá me confundí. Acá abajo, fíjense lo que voy a tocar acá con rojo. El teorema de valor medio para la integral, ¿no? Está bien. ¿Sí? Bueno. Entonces acá es un... Ahí me equivoqué. Es un g de epsilon 1. Y acá esto es un g de epsilon 1. ¿Está bien? Sigo con amarillito. Me queda g' de mu a 2 kt al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Entonces, fíjense que a la vez, este mu, a ver, este mu tiene un desarrollo, pero cualquier corrección a ese desarrollo agregaría más orden a en T, ¿no? O sea que en vez de evaluar en mu, yo tranquilamente ahí puedo evaluar en la energía de Fermi. ¿Sí? ¿Sí? Porque si yo hago el desarrollo de Taylor alrededor de la energía de Fermi, me va a agregar términos con temperatura, con otro orden de temperatura, que va a hacer que en vez el T vaya al cubo, ¿no? A otro orden y no me interesa. A mí me interesa estar en T al cuadrado. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Más o menos. Pero o sea, reemplazas Claro, todos los mu por la energía de Fermi, así. claro. Sí, lo que voy a hacer es, ¿esto qué anexo sería? Anexo 7. Anexo 7. Yo no comprendo muy bien por qué tiene que ser sí o sí cuadrado. O es una opción esa. No, es que es un desarrollo. Vos estás haciendo un desarrollo o sea, de dos funciones que están iguales en T. ¿Está bien? Entonces vas igualando coeficiente a diferentes órdenes. Ah, bien. Lo igualamos a T, a orden T a la 0, a orden T a la 1 y ahora estamos con T al cuadrado. ¿Ok? Ok. Lo que yo digo es, para hacer eso es lo mismo, en vez de evaluar en epsilon 1, o mejor dicho, acá lo que tendrías que hacer es evaluar. Esto sería en anexo 7, ¿no? Acá energía de Fermi y este mu en la energía de Fermi. Esto sería el anexo, mostrar esto sería el anexo 7. ¿Ok? Usted ahí ahora sería a nivel de creencia. ¿Sí? Cuando hagamos el anexo 7, ya lo vamos a mostrar. Por lo tanto, ¿sí? Lo que me queda, entonces, me queda que el mu
la derivada segunda del mu con respecto a la temperatura, evaluada a temperatura igual a 0, me va a quedar A menos G' de energía de Fermi sobre G de energía de Fermi, porque pasé dividiendo, ¿no? Lo otro. El 2 se fue con el 2, ¿sí? A2. Está bien, no sé si vos reemplazás todo por la energía de Fermi, te queda solamente el término cuadrático de la temperatura. Exacto. Lo otro serían correcciones a temperatura mayor. ¿Está bien? Está bien. Eso cualquier cosa lo vemos en el Excel 7, pero si quieren hacerlo ustedes lo pueden hacer simplemente desarrollando alrededor de la energía del Fermi tanto el mu como el epsilon 1. Está bien. Y les queda eso. ¿Mm? Entonces, fíjense que ya tenemos una fórmula para, a ver, no me faltó nada, una fórmula para el mu, por lo menos hasta segundo orden en la temperatura, ¿no? Sí. Entonces, noveno. Ahora sabemos que mu de t va a ser igual a la energía de Fermi menos G' de la energía de Fermi sobre G de la energía de Fermi por una constante A2, ¿sí? KT al cuadrado. Y acá iría dividiendo un 2, creo, pero lo absorbo en la constante esa, ¿ok? Pero no, bueno, pongámoslo. Eso Esa después, acá, fíjense. esa acá sigue ¿Sí? siendo la K de Boltzmann, ¿no? La del beta. Claro, es así la cadena. Acá no me suena que haya dividiendo un 2, hacía que ver. Sí, pero si uno hace el desarrollo de Taylor, como lo hicimos recién, ¿sí? Esto no me acuerdo bien. Sí, Después fíjense en el Ashcroft, ¿En ¿sí? qué capítulo estaban? Creo que está en el capítulo, era uno de los primeros, el 4, ¿sí? Después les digo, ver el Ashcroft. Lo hicimos, vimos los materiales en distinto orden, ¿no? Porque la clase pasada estábamos en Sí, el sí, sí, 10. porque esto en el Ashcroft está hecho para electrones libres, pero la cuenta sirve para, ¿sí? Para electrones ligados, no hay problema. Bueno, Bien. Listo, entonces fíjense, ya tenemos el potencial químico mu de t hasta desarrollado hasta segundo orden en la temperatura. ¿Está? Fíjense que todo lo demás es dato del problema. A2 es una cuenta, creo que el A2 vale pi al cuadrado sobre 6. El 2 ese que está ahí dividiendo no me lo acuerdo. Y según el problema particular, uno va a tener su densidad de estados. Si tiene su densidad de estados como dato, también va a tener, y también cuál es la energía de Fermi. Simplemente tiene que evaluar, digamos, la densidad de estado y la derivada de densidad de estado en la energía de Fermi para obtener cómo es el potencial químico a temperaturas bajas hasta orden T al cuadrado. Entonces uno lo que hace ahí es, quiere calcular la energía, hacemos lo mismo que hicimos, ahora la energía yo no la conozco, y la cuenta que tendría que hacer es, estoy quedando corto en el tiempo, la cuenta que uno tendría que hacer es la integral entre menos infinito e infinito, epsilon, g de epsilon, f de epsilon, diferencial de epsilon, ¿estamos de acuerdo? Esto sería, ahora uso la misma expansión de Sommerfeld, esto sería mi h de epsilon, ¿sí? Entonces, si pienso que acá iba, ¿se acuerdan que acá iba k de mu, no? Iba k de mu más k de mu derivada segunda sobre 2 beta al cuadrado a sub 2 más punto suspensivo. Bueno, ese k de mu, ¿qué va a ser? Ese k de mu va a ser la integral entre menos infinito y mu, porque es la primitiva, de epsilon g de epsilon, diferencial de epsilon. ¿Ok? sí. ¿Sí? Ese es el k de mu. Y la otra es la derivada segunda. ¿Sí? La derivada segunda sería la derivada primera del integrando, ¿sí? Evaluada en mu. La derivada primera del integrando es g
G de mu más mu por G' de mu. ¿Sí? Eso sería K2' de mu sobre 2 beta al cuadrado a 2. Más cosas que van también a temperatura, ¿no? Con orden T a la cuarta, ¿no? ¿Se entiende? Sí. ¿Ahí me creyeron? ¿Mm? Bien. Entonces, uno lo que podría hacer acá es usar el mismo truquito. Ya me quedé sin tiempo. ¿Sí? Usar el mismo truquito que usamos para la densidad de estados. ¿Sí? Y estoy a 10 minutos de terminarlo. ¿Sí? Pero cualquier cosa uno lo que puede hacer, tengo que... Casi llego. Estuve cerca.